Y hoy sabemos que hay 4 sistemas operativos del hemisferio izquierdo. Esa otra razón más amplia, esa lógica que supera los límites de nuestra razón habitual y que está conectada con el hemisferio derecho, la sabiduría del corazón, dice, hay una razón más amplia de la que tú estás manejando. Vamos a hablar del hemisferio izquierdo, porque he puesto una parte negativa, una parte a mejorar, su arrogancia, su prepotencia. Si yo no lo sé, nadie más lo sabe. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Tú qué me vas a comentar si yo soy el experto, si yo soy la experta? Hemos visto también que es ignorante de cosas que desconoce, como no las puede medir, porque no forman parte del mundo de la materia. La energía no forma parte de la materia. Necesitamos una persona de la talla de Einstein para decir cómo se conectaban, con su famosa E igual a mc cuadrada, donde él conectaba la energía con la materia, pero parecían dos cosas completamente distintas. El hemisferio izquierdo ha sido nuestro gran avance evolutivo. Se empieza a desarrollar realmente hace unos 150.000 años y alcanza su esplendor hace unos 40.000. Es el que nos permitía conversar, explicar, desarrollar estrategias. Imaginaros lo que era ir a cazar un mastodonte, un mamut, mucho mayor que un elefante actual. Y con las armas que tenían, de piedra o de hueso. Pero esa capacidad de comunicar, esa capacidad de escribir, esa capacidad de organizar, esa capacidad de desarrollar estrategias fue clave. También ellos perfeccionaron naturalmente las herramientas. Solo en esa época, en el Homo sapiens sapiens, del cual descendemos directamente, se utilizaron herramientas de hueso sumamente sofisticadas y nació el arte. Entonces, ¿dónde está el problema? Si esto es lo que nos ha ayudado al desarrollo científico y tecnológico del que disfrutamos todos. Esta misma sesión, gracias a este desarrollo tecnológico, podemos estar conectados. Esto se le debe fundamentalmente al hemisferio izquierdo. ¿Dónde está el problema? Solo en una cosa. Que al olvidarse el hemisferio izquierdo del otro hemisferio, del hemisferio derecho, se desconectó de los aspectos profundos de la existencia, se despegó de la naturaleza. La naturaleza ya no era una parte de sí mismo. La naturaleza estaba allí, yo estaba aquí. Lo dividió todo y se creyó que por dividirlo estaban en realidad divididos. Esto es como si un enfermo va a un médico y el médico solo se interesa por su hígado y no por la persona en su conjunto, no ve a un ser humano en su conjunto. El hígado es una parte, muy bien, pero no puedes pensar que es todas las partes. Porque un ser humano no solo tiene órganos, sino que tiene una dignidad, tiene emociones, en fin, tiene un montón de cosas. Y esta es la tendencia del hemisferio izquierdo, repito, no porque por naturaleza tenga que ser así, sino porque muchas veces por condicionamiento cultural vamos reforzando la división, que lo único que existe es lo material, que lo único que existe es lo que se puede medir y pesar. Y del hemisferio izquierdo surge algo realmente sorprendente y que puede ser muy limitante, que es lo que se llama el habla egocéntrica. Fijaros, alrededor de los 3 o 4 años de edad, el hemisferio izquierdo empieza a desarrollarse, es el último que se desarrolla. Primero se desarrolla el hipotálamo, porque es la base de la supervivencia, por eso los niños pequeñitos, en cuanto tienen hambre, lloran de una forma absolutamente súbita, eso es una reacción hipotalámica. Luego se desarrolla el sistema límbico. El niño en la infancia, en la niñez, pues va desarrollando un mundo afectivo, va conectando con unos, con otros. Luego el hemisferio derecho se va desarrollando más, empieza a tener una idea del espacio, pero sigue sin verse dividido del resto de las cosas. Hasta que madura el hemisferio izquierdo, con ello el lenguaje, y empieza a hacer interpretaciones de lo que ocurre. Y estas interpretaciones no se viven como posibles interpretaciones de un fenómeno, sino la única interpretación posible de algo. Se me cae algo, se me rompe, qué torpe soy. Oye, a lo mejor el jarrón no estaba en el sitio adecuado, a lo mejor la mitad del jarrón estaba inadecuadamente apoyado y que era normal que se hubiera caído y se hubiera caído por por el propio hecho. Es inconsciente, el hemisferio izquierdo se inventa una historia y se la cree. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí de pequeñito me hubieran dicho, Mario, tú no sirves para nada. Y me lo hubiera dicho un profesor.
en un momento de enfado, porque no había hecho mis tareas, porque no me enteraba de la sesión, lo que fuera. Mario, no sirves para nada. Me lo dice en un momento temprano de mi vida. Esto queda enganchado en el hemisferio derecho, en el sistema límbico, que son inconscientes. Bueno, ahora de mayor, yo empiezo a tener sensaciones ante un desafío de que me da miedo, no me siento capaz, y entonces el hemisferio izquierdo tiene que crear una historia para explicarlo. Porque él no tiene ni idea de aquel trauma. Él no tiene ni idea de aquella herida que yo experimenté. Puede inventar una historia como, es que seguro que esto me pasa porque no soy lo bastante inteligente. Todo seguro que me pasa porque no soy lo suficientemente valiente. Y se crea una explicación y encima que la ha creado y se la cree. ¿Qué ocurre? Que al creerse esta explicación, empieza a actuar no en base a cómo las cosas son, sino en base a cómo él cree que son. Luego, una de las cosas que tenemos que entender es que esta tendencia obsesiva del hemisferio izquierdo por inventarse historias para explicar lo que no entiende, ha de dejar paso a un sentido humilde, curioso e interesado de explorar en lugar de juzgar. Qué curiosa sensación tengo. ¿De dónde vendrá esta sensación de miedo, de tensión, de incomodidad? Y aguantarse en ese espacio de no saber para permitir que el hemisferio derecho, que en cuanto ve la puerta abierta quiere comentarlo, te lo pueda decir. Pero ¿qué ocurre? Que como el hemisferio derecho no se le considera, como al hemisferio derecho no se le habla, no se le escucha, prefiero inventarme una historia y seguir acarreando un sufrimiento, interpretando que es por una razón y no por otra. Por eso jamás nos enfadamos por las razones que pensamos. Siempre hay un trasfondo, una mar de fondo mucho mayor de la que imaginamos. Pero bueno, el hemisferio izquierdo de alguna manera no quiere saber del derecho porque de alguna manera intuye que hay algo ahí que prefiere no conocer. Y lo que no se da cuenta es de la cantidad de recursos que está perdiendo precisamente por no conectar con el otro lado. Todos hemos oído hablar probablemente de un concepto es thinking out of the box, pensar fuera de la caja, es decir, salte de tu cuadrícula mental. Esa caja mental, esa cuadrícula, ese patrón fijo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, que parece que siempre es la misma, por eso decimos, yo no puedo cambiar, es exclusivamente una creación del lado izquierdo. El lado derecho, el hemisferio derecho, conoce las 3 dimensiones cuando el izquierdo solo conoce 2. Cuando el hemisferio izquierdo solo conoce blanco y negro, el derecho conoce todo un espectro multicolor. Pero claro, ese espectro está escondido. Todos esos colores están ocultos. El hemisferio izquierdo no quiere saber nada. Claro, en el momento en el que el hemisferio izquierdo se abre a entender al hemisferio derecho, empiezas a ver soluciones que no se pueden entender desde la razón ordinaria. Por eso Albert Einstein, que era una persona que conocía tan bien esto, se enfadaba cuando atribuían sus descubrimientos a la lógica propia del hemisferio izquierdo. Y él decía que la lógica no tenía nada que ver, que lo que él había experimentado era un salto de la imaginación, cuando él se vio navegando o viajando en un rayo de luz. Eso pertenece al hemisferio derecho. Pero cuando uno lee a Einstein, no la parte física, no lo que es la teoría de la relatividad, sino sus insights, sus descubrimientos sobre el universo, se da cuenta de que es una persona que ha entendido perfectamente cómo está conectado el hemisferio derecho con todo lo existente, con el universo. De hecho, él mismo decía que la separación que vemos entre las cosas es una pura ilusión, una pura alucinación. Hemisferio izquierdo, va al detalle. ¿Es importante el detalle? Claro, imaginaros un cirujano que no sea detallista, que no sepa dar perfectamente bien un punto de sutura, que no haga bien una unión entre 2 superficies, una buena anastomosis. Claro que es importante. Pero un cirujano que solamente vea eso y deje de ver el conjunto, no es un buen cirujano. Entonces, nosotros estamos muy enfocados al detalle, a lo preciso, y nos falta el gran angular propio del hemisferio derecho. Por eso, fijaros la cantidad de recursos que tenemos, la cantidad de posibilidades que se abren en la vida de un ser humano, cuando se da cuenta de que tiene el mejor equipo de fútbol del mundo mundial. Pero claro, los jugadores están enfrentados. No es de extrañar
que este equipo no marque gol con demasiada frecuencia. Vamos a hablar del hemisferio derecho porque es una de mis grandes pasiones. Todo el trabajo que hice en Arizona me ayudó a entender mucho mejor esto. Todo el trabajo que he hecho con maestros del Zen, en Bután, en distintas localidades, me ha ayudado a entender mucho mejor esto. Todo el trabajo que he hecho en la vía espiritual me ha ayudado a entender mucho mejor esto y siempre seré un aprendiz, nunca un experto. Aún así os voy a decir lo que he visto. Sabe que el hemisferio derecho tiene capacidades que él no tiene. Y hay lo que se llama una gran sincronización hemisférica. ¿Cuál es el resultado? Los niños pequeños son niños alegres, están constantemente riéndose, están jugando, están conectando, están explorando. Están disfrutando de la vida y están aprendiendo a una velocidad que ningún adulto puede aprender a esa velocidad.